Estimados colaboradores, mi nombre es José Nava Tolentino y el día de hoy les doy la bienvenida a esta sesión virtual denominada Intervención Excluyente de Propiedad. ¿Qué es la intervención excluyente de propiedad? Es una institución procesal que ha sido recogida por el Código Tributario, que significa lo siguiente: un tercero que ha sido afectado en su propiedad por cuanto la administración tributaria ha realizado un embargo sobre un bien que es de él. Y este tercero lo que está alegando es ser propietario con anterioridad al embargo que realizó la administración tributaria. Entonces él interviene como tal y dice: yo como propietario interpongo mi tercería para decir que lo adquirí con anterioridad a la realización de los actos administrativos que afecta a esa propiedad. Ese tercero obviamente tiene que probar su derecho con documento público o privado de fecha cierta. Un documento público es aquel emitido ante una autoridad pública, por ejemplo, que puede ser un notario o una institución pública. Entonces, al demostrar su propiedad con fecha anterior, lo va a presentar ante la administración tributaria, en este caso el ejecutor o activo, y al demostrar su derecho a propiedad, lo que va a generar como consecuencia es que el embargo sea levantado, porque el comprobante de ser embargado. En consecuencia va a liberar el bien. Este es un procedimiento administrativo, obviamente, en el cual se analiza el derecho a propiedad. El tema está que es un procedimiento que requiere ser probado, que tiene que hacerse cruces de información, en la cual los notarios también tienen que verificar que efectivamente esos documentos han sido expedidos ante su notaría y validar obviamente el tema de dónde han sido emitidos, las legalizaciones, etc. En el transcurso de este tiempo, de este lapso en el cual se analiza el derecho a propiedad, pueden ocurrir circunstancias. Una primera pregunta sería: ¿qué sucede si el bien es perecible? Imaginemos que lo que se ha embargado es un bien perecible. Podría ser un bien que esté producto de deteriorarse, malograrse, y al ser requerido el administrado o el deudor porque sean sustituidos, no lo hace y este bien debe ser rematado. Lo que estableció el Código Tributario es que, a pesar de que es un bien en el cual se está analizando el derecho a propiedad, ese bien podría rematarse, ejecutarse y el producto de la venta consignarse hasta que se defina finalmente la propiedad. Porque en el caso de que no se remate, el bien se va a malograr y se malogra perjudicando tanto al acreedor como al deudor tributario. Esta intervención excluyente de propiedad, otra regla básica es que no puede interponerse después de la fecha de un remate público. Es decir, si el remate es el 10 de julio a las 11 de la mañana y la intervención excluyente de propiedad se interpone el 10 de julio a las 11:05, 11:10 o 11:30, simplemente el acto administrativo de ejecución ya fue realizado. Esto tiene que hacerse con fecha anterior y hay jurisprudencia que ha analizado el tema. Entonces no se podría discutir ya en la vía administrativa ni a través de SUNAT ni a través del Tribunal Fiscal, sino solamente a través probablemente del camino judicial. Un tema adicional vinculado a la intervención excluyente de propiedad es que cuando estas intervenciones excluyentes de propiedad son declaradas fundadas, es decir, este tercero llega a acreditar el derecho de propiedad con fecha anterior al embargo, estos embargos tienen que ser levantados. Y cuando los embargos tienen que ser levantados hay que pagar tasas registrales. Porque SUNAT, cuando embarga, las tasas registrales, tanto del embargo como del levantamiento, recién se cancelan con ocasión del remate. Así dice nuestro Código Tributario. Todos los registradores, obviamente, al momento de adjudicar un bien o de levantar un embargo, va a decir el pago de las tasas registrales. Nuestro reglamento de cobranza en su momento señaló que quien pagaba, y eso en base también a lo que dice el Código Tributario, es el interesado. Es quien acreditó la propiedad. Porque finalmente, registralmente, quien aparece como propietario es el deudor, y si aparece un tercero que nunca registró su derecho, él asumió todos los costos. No obstante, el Tribunal Fiscal en jurisprudencia de observancia obligatoria ha señalado que quien paga las tasas registrales en una tercería o intervención excluyente de propiedad fundada va a ser la administración tributaria. Hoy por hoy, la administración paga las tasas registrales cada vez que hay una intervención excluyente de propiedad fundada. Y eso determinó que se modifique el reglamento de cobranza también. Un tema adicional de mencionar también es que las intervenciones excluyentes de propiedad no proceden del caso de las sociedades gananciales. Es decir, en aquellos casos en los cuales hay una pareja que ha sido casada, el régimen patrimonial se llama sociedades gananciales. Si uno de ellos es deudor tributario, que tiene su RUC, el cónyuge, esposo o esposa, no podría interponer una intervención excluyente de propiedad, diciendo este bien es mío, porque simplemente todos los bienes de la sociedad conyugal que tiene el régimen de sociedades gananciales pertenecen a la sociedad. No es que pertenece a uno u otro. En consecuencia, de una fiscal ha señalado que en esos casos no corresponde una intervención excluyente de propiedad. El caso de las intervenciones excluyentes de propiedad de bienes muebles tiene mucha casuística. Ha sucedido que, por ejemplo, en algunas oportunidades se ha intervenido en las garitas de control de determinados vehículos, que en su momento
digamos, se le solicitó el comprobante de pago y remisión para verificar el traslado de los bienes. Al no sustentarlo con comprobante de pago y remisión, esos bienes fueron trasladados, fueron comisados y llevados al almacén de SUNAT. Posteriormente, ese contribuyente deudor presentó la documentación necesaria de propiedad o posesión para retirar esos bienes. No obstante, al tener deuda tributaria, este vehículo fue embargado. Ese vehículo intervenido, que fue comisado, fue embargado por deuda tributaria. Y este embargo, bueno, obviamente se realizó ya en el almacén de SUNAT para su posterior remate en caso de no se pague la deuda tributaria. Resulta que este bien que fue embargado, después del comiso, tiene como correlato que aparece un tercero diciendo yo soy propietario antes que se embargue el bien. Y tengo documento público o privado de fecha cierta. Y efectivamente trae un contrato legalizado por el cual aparece con fecha 1 la transferencia de propiedad y con fecha 2 fue el embargo. Porque después del comiso, este señor lo que hizo fue transferir el vehículo a un tercero y se fuera a una notaría. Para cuando la SUNAT embargó, ya había habido una transferencia de propiedad ante notario. Al menos el contrato. Entonces él dijo, yo soy propietario con fecha anterior, en consecuencia, señores, levanten el embargo porque adquirí con fecha anterior y tengo documento privado con fecha cierta. Voy a mencionar un segundo caso para mencionarles qué es lo que dice el Tribunal Fiscal y qué es lo que dice el Código Tributario, o qué es lo que dice el Código Civil que regula este tema. Hay una empresa que exportó plata a un no domiciliado. Este no domiciliado tenía una empresa administradora en el Perú. El no domiciliado le hizo la transferencia, le hizo el pago. Esa empresa administradora, digamos, coordinó lo necesario para que esa plata, este metal precioso, sea trasladado hasta Talma, es un local que está en el aeropuerto, cerca del aeropuerto, para que posteriormente esto pueda ser derivado al exterior, porque quien compró es un no domiciliado. Entonces, hicieron, digamos, los contratos, se hicieron los pagos, y él dijo, yo soy propietario. No obstante, antes que los bienes que salgan del Perú, SUNAT embargó esa plata. ¿A quién? Al deudor peruano, al que hizo esta venta internacional. Entonces tenemos dos casos. El primero, el vehículo que está en el almacén, un bien comisado, y antes del embargo fue transferido con un contrato, y un bien que es la plata, que va a ser exportado al exterior, que antes de que salga también fue embargado por SUNAT. La pregunta es, ¿quién es el propietario? Y la pregunta es si está bien hecho el embargo o si realmente estos terceros, este no domiciliado o este señor que compró el vehículo y estando en el almacén, son propietarios con fecha anterior al embargo. Lo que dice nuestro Código Civil, y lo ha recogido la jurisprudencia, es que para que se transfiera propiedad de bienes muebles, de cualquier bien mueble, no basta el acuerdo de voluntades. No basta que exista un acuerdo entre precio y cosa. No basta un pago. No basta que haya un contrato de compraventa y que se realice notarialmente. No basta ello, sino que el bien tiene que haber sido entregado. Lo que se llama la traditio o entrega del bien. En tanto el bien no se entregue, no hay transferencia de propiedad. Y si no hay transferencia de propiedad, en consecuencia, el supuesto propietario aún no lo es. Y todos los actos realizados por la administración son perfectamente válidos. No se puede vender un bien que esté en el almacén. Mejor dicho, contractualmente se puede hacer una compraventa, pero no hay transferencia de propiedad, porque no se ha entregado al tercero. No era posible entregarlo porque simplemente está en el almacén. Y en el caso del exportador igual. Este no domiciliado jamás pudo haberlo recibido, porque nunca salió del país. En consecuencia, tampoco hubo entrega traditio. Y en ambos casos, estos embargos fueron perfectamente realizados y esta intervención excluyente de propiedad fue declarada infundada. Finalmente, comentarles los casos de las compraventas de bienes futuros. Hoy en día muchas personas compran inmuebles, digamos, en planos. Son bienes futuros. La condición de la compraventa es que el bien llegue a existir. Yo puedo comprar mi casa en planos, ¿no es cierto? Y cuando me la entrega, recién le he comprado porque recién llegó a existir. Es una compraventa de bien futuro. Si no llega a existir, si no se entrega, nunca hubo compraventa de bien futuro. Y luego se hacen los pagos. Sucede que en las partidas registrales, que es la partida matriz de la constructora, es la partida 1. Y luego esa partida 1 se convierte en 10 inmuebles. O sea, debería tener 10 partidas independientes. En la práctica no sucede así. Las constructoras
mantienen esa partida única y se venden muchos inmuebles y no se hacen las independizaciones con las partidas registrales independientes. Lo que pasa es que estas constructoras terminan teniendo deuda tributaria y cuando SUNAT embarga la partida matriz. Y puede ser que efectivamente los inmuebles ya se hayan vendido hace algunos años. Los bienes llegaron a existir, pero nunca se hizo la independización. Simplemente porque no existe obligación de inscribir, no existe obligación de independizar, y la administración en base a la fe pública registral verificó que esta inmobiliaria tiene un inmueble a su nombre. Si esto sucede, estas intervenciones sobre de propiedad que presenten los propietarios, que señalen que compraron bienes futuros, tendrían que acreditar efectivamente que los bienes existieron. Pero adicionalmente, esos embargos, la única manera que sean levantados es si tienen su partida independiente, su partida matriz. La original tiene que diferenciarse de la independiente y solamente la independiente se tendría que levantar si es que efectivamente esas ventas se realizaron antes del embargo. Es un tema complejo, es un tema registral que hoy genera consecuencias que muchas personas, por no tener la independización, verifiquen que en estos inmuebles las constructoras aparezcan los embargos aún anotados. Y ahí la intervención excluyente de propiedad puede ser declarada fundada, pero registralmente va a tener ese inconveniente, que es un tema que se debe solucionar. Muchas gracias.